Para este ensayo la foto de referencia será esta, no la seguiré al pie de la letra, solamente la voy a tomar como una guía. Los pigmentos a utilizar serán blanco de titanio, amarillo claro, rojo cadmio, azul ultramar y sombra tostada. El último en la paleta es siena tostada, pero en realidad no lo utilicé para esta práctica. Las mezclas que haré son una combinación primero de azul ultramar con sombra tostada, y a partir de esa mezcla madre hago unas más y más claras, simplemente agregando más y más blanco de titanio. La segunda hilera de tonalidades van a tener una tendencia más cálida, como puedes ver. En esta ocasión utilizaré mucha más sombra tostada que azul ultramar, y para aclarar igualmente utilizo blanco de titanio. Quiero que noten la armonía cromática que se realizó con estas mezclas, es decir, lo que tenemos aquí son colores análogos, son colores de la misma familia, por así decirlo. De esta forma no tendremos colores tan saturados entre sí, no van a haber contrastes fuertes, y esto es lo que le va a dar un poco más de realismo a nuestra obra. Antes de empezar con el ensayo quiero que comprendan lo siguiente, y esto es clave para que tengamos un resultado creíble y realista. Vamos a aplicar la técnica de pintar capa por capa, y tomen en cuenta que las primeras capas van a ser más oscuras y al mismo tiempo serán las menos diluidas en el medio que tú utilices. Conforme vayamos poniendo las capas superiores, estas van a ser más y más claras, y al mismo tiempo estas van a estar más empastadas, es decir, que vas a agregarle menos medio en su mezcla, para finalizar con unos destellos máximos que sean muy empastados. Ojo aquí, las tonalidades más oscuras jamás son un negro puro, así como tampoco las tonalidades más claras nunca son un blanco puro. Como primer paso aquí solamente doy un boceto inicial, no estoy haciendo ningún detalle, es un dibujo libre en donde voy determinando más o menos dónde va creciendo el pelaje más oscuro, y lo hago con esta brocha que es llamada tipo de daga. Tú puedes utilizar la brocha que tú utilices, con la que tú te sientas cómodo. Ya después empiezo a aplicar la primera capa, que es la más oscura de todas. Esto lo hago por aquí y por allá donde yo note en mi referencia que hay fondos oscuros. Una vez que termine con la mancha inicial, que es la más oscura, prosigo con las tonalidades más claras. De acuerdo a mi referencia, el pelaje más claro se ubica en la esquina inferior izquierda. Hacia esa dirección es donde se va aclarando más y más dicho pelaje. Noten aquí que juego un poco con las tonalidades, es decir, pongo un poco de esas tonalidades cálidas que habíamos hecho en un principio, esto para darle un poco más de variedad. Por cierto, los colores que hicimos no necesariamente tienen que ser estos, pueden ser, ustedes pueden variar las tonalidades, ustedes pueden poner tonalidades más cálidas o más frías, tal vez un pelaje un poco distinto, a lo mejor un pelaje más claro. Eso va a depender, claro, del animal que vayan ustedes a querer pintar. Una vez que hayamos cubierto todo el lienzo, vamos a difuminar un poco entre tonos, sin exagerar por supuesto, solamente entre esos brochazos que hemos hecho. A esta altura se podrá difuminar, pero en la siguiente etapa ya casi no se podrá. Aquí es donde yo utilizo los tonos más y más claros. Recuerden que estos van a estar un poco más empastados, es decir, no va a tener mucho medio en su mezcla. Y quiero que entiendan un tip muy importante, es que las tonalidades más claras rara vez salen de las partes más oscuras del pelaje. Es decir, los pelajes más claros siempre surgen de un pelaje un poquito más oscuro. Es raro que un pelaje muy claro surja de un pelaje muy oscuro. En cuanto al largo de estos mechones, pues bueno, ya depende del animal. Obviamente es diferente de especie a especie. Si tienen dudas, pues chequen su referencia, analícenla bien. Y no olviden que el pelaje siempre crece más o menos en una sola dirección. Es raro que vaya en contra. Puede pasar, pero eso será en unos que otros mechones, no en todo. La mayoría van a seguir una cierta dirección en concreto. Las primeras capas que tú hagas pueden no tener una forma, o pueden que te resulten como que estás haciendo las cosas mal, pero este tipo de objetos es cuestión de aplicar más y más capas. Conforme vayas aplicando capas superiores, vas a ir notando que va cobrando forma, así que no te preocupes, al final seguramente te va a quedar muy bien tu práctica.
A veces, para poder resaltar más el contraste entre las partes más oscuras y las más claras, vuelvo a repintar esas zonas negras, y noten que lo hago con el pincel que les comentaba, el de daga, porque este me permite hacer líneas muy finas y filosas. Esto le da un poquito más de realismo al pelaje. Este pincel que estoy utilizando también se los recomiendo porque te permite hacer pues la forma adecuada de los mechones del pelo. Y noten que conforme sigo aplicando capas superiores, estas son más y más claras, no se olviden de eso. Y si queremos darle un poquito más de realismo, un poquito más de detalle, puedes utilizar este tipo de pincel que son muy finos, y este lo voy a utilizar para pintar esos pelos únicos que están distribuidos por todo el pelaje. Y claro, entre más pintemos de estos, pues más detalle le vamos a dar a nuestra obra. Y bien, pues espero que este ensayo te haya servido, te haya sido de utilidad. Si es así, por favor, comparte este video, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye bye.